Buenas tardes. No voy a empezar sin antes agradecer a la organización de esta octava edición de Naucas por dejarme subir aquí y contar lo que hacemos aquí en la Universidad del País Vasco con estos materiales. Para mí es un honor y muchas gracias. Como bien han presentado, nosotros nos dedicamos a la ciencia de los materiales. Concretamente, en nuestro grupo estamos especializados en cristalografía de nuevos materiales. Calma, porque ahora vamos a ver lo que quiere decir esto. Nosotros, os voy a presentar la investigación que hace el Grupo de Investigación de Materiales Cristalinos de la Facultad de Ciencia y Tecnología en la Universidad del País Vasco, aquí en Leioa. Exactamente, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, por resumirlo en una frase, nosotros diseñamos, sintetizamos, caracterizamos y, en la medida de lo posible, aplicamos nuevos materiales cristalinos y porosos para su uso en aplicaciones de interés industrial y medioambiental. Esto, que suena muy rimbombante, en pocas palabras, quiere decir que hacemos cosas nuevas en uno de los campos probablemente más antiguos con los que lidia el ser humano, que es el uso de materiales y la generación de nuevos materiales. De hecho, coincidiréis conmigo, y empiezo un poco a introduciros la temática, en que el progreso de nuestra especie no se puede entender si no está estrechamente ligado al uso de los materiales, a la generación de nuevos materiales. De hecho, las primeras edades de nuestra historia toman su nombre de los materiales mayoritariamente utilizados en esa época. A todos nos suena: edad de piedra, edad de hierro, edad de bronce. Estos materiales van cubriendo necesidades que vamos teniendo para adaptarnos a nuestro entorno, que en una primera instancia son muy primarios, pero que con el tiempo se van sofisticando. Y vamos necesitando materiales más avanzados, más sofisticados. Por lo tanto, es lógico pensar que en el futuro, este futuro de bienestar de nuestra especie, dependerá de materiales más avanzados, más sofisticados, eficientes, sostenibles, reutilizables y, en la medida de lo posible, multifuncionales. Es decir, que un mismo material pueda realizar dos o más funciones. Además, estas necesidades de las que hablo ahora mismo no están solo presentes en áreas que puedan ser más o menos cotidianas, pues como la mejora de los transportes, enfrentarnos a enfermedades para poder curarlas o generar una electrónica más eficiente, más barata. También en retos que nos unen como especie, como los causados por nuestro estilo de vida, por los procesos industriales poco sostenibles, como las emisiones a la atmósfera que generan ese efecto invernadero antrópico o los contaminantes en el agua. Este tipo de retos a los que nos enfrentamos también necesitan una solución, y desde la ciencia de materiales ya hay muchos esfuerzos invertidos en dar solución a todo esto. Hay nuevos materiales que pueden ayudarnos a esto. Y, de hecho, también coincidiréis conmigo en que estamos viviendo una época de una explosión de nuevos materiales, algunos casi parece sacados de libros de ciencia ficción. ¿Quién no ha oído hablar del grafeno, ese material que nos prometen del futuro y que efectivamente tiene propiedades interesantísimas? Una gran conductividad, gran resistencia mecánica, igual que los nanotubos de carbono que veis ahí arriba. Por citar más ejemplos, materiales que empiezan a utilizarse en biomedicina para la regeneración del tejido óseo. ¿Qué decir de los materiales que utilizamos en electrónica, que están revolucionando casi cada año nuestro estilo de vida? Materiales inteligentes que son capaces de responder a estímulos, como este que veis aquí, esta aleación metálica, en apenas segundos, después de deformarla, puede recuperar su morfología inicial al contacto con el agua. O los materiales moleculares, como este que os marco aquí, que son con los que trabajamos y de los que os quiero hablar, de los que os quiero convencer que son de verdad que valen la pena. Este concretamente es un MOF. ¿Pero qué es un MOF? Bueno, pues MOF es el acrónimo que viene de su nombre en inglés, Metal Organic Framework, o entramado metalorgánico. Estos materiales son materiales moleculares de naturaleza cristalina, híbrida y porosa. Vamos por partes. Cristalina porque son cristalinos porque los componentes que lo forman, los átomos, iones y moléculas que lo componen, están ordenados en su estructura y se repiten de forma periódica en el espacio. Son híbridos porque están formados por dos partes fundamentales, una parte inorgánica y una parte orgánica. La parte inorgánica se compone de átomos metálicos, tierras raras, que pueden incluso formar clústeres, formar grupos de átomos que actúan como nodos de una red que están unidos por moléculas orgánicas, la parte orgánica, que son de diferente naturaleza y que actúan como ligandos, dando lugar a redes cristalinas que producen una red de canales, una red de poros, de hilo de porosos. Lo interesante de estos materiales es que tenemos infinidad de estas piezas, como si fueran piezas de Legos. Podemos ir seleccionando distintas piezas para formar la estructura que deseemos, y es que la ventaja es que tenemos infinidad de piezas, infinidad de clústeres inorgánicos, infinidad de moléculas orgánicas que nos permiten diseñar prácticamente a placer, con las limitaciones de la química, pero podemos diseñar el material que queramos para las propiedades que necesitemos. Y obtenemos algo como esto.
Aquí os presento a 3 de los MOF, de los materiales más conocidos en la literatura científica en este campo y donde se obtuvieron. Y como podéis ver, en estas estructuras se presentan con estas esferas naranjas y amarillas. No son átomos, son una representación del espacio vacío que queda en esa estructura. Es decir, estos huecos que tenemos aquí son los que nos van a dar la posibilidad de alojar otras moléculas, otras sustancias dentro que difundan, bueno, un montón de posibilidades que pasaré a contaros. Fijaos si ha tenido tal impacto estos materiales que Thomson Reuters, este gigante de la información, en 2014, en su último estudio de los temas de mayor impacto en las ciencias experimentales y sociales, determinó que los MOF son el hot topic, el tema más candente en la química y en la ciencia de los materiales. Y por si todavía no os he convencido, os voy a dar qué es lo que hace tan trendy, tan cool a estos materiales, pues son sus propiedades. Como cualquier nuevo material, lo que nos interesa es saber cuáles son sus propiedades. En primer lugar, son muy estables, tienen mucha estabilidad química, es decir, que mantienen su integridad estructural en distintas condiciones. Yo lo puedo meter en distintos disolventes a diferentes pHs y se mantienen estables. Además, tienen una alta estabilidad térmica, es decir, que son estables hasta temperaturas relativamente altas. Con los materiales con los que trabajamos en nuestro grupo, de media, aguantan hasta los 400, 500 grados centígrados. Esta estabilidad nos va a dar un montón de posibilidades a la hora de trabajar con ellos en distintas condiciones de operación. Además, presentan una gran diversidad estructural. Esto quiere decir, por lo que os comentaba antes, que tenemos tantas piecitas de esas piezas de Lego para montar nuestro material que podemos diseñar infinidad de materiales, de infinidad de estructuras. De hecho, la última vez que consulté la base de datos donde se alojan estas estructuras de referencia, estaban contabilizadas más de 70.000 estructuras de este tipo, de tipo MOF. Es decir, más de 70.000 nuevos materiales con su estructura molecular asociada, con sus propiedades asociadas. Así que, además, esta estructura es modificable, es decir, una vez obtenida, puedo, siguiendo con el símil del Lego, puedo quitar y poner piezas a placer para, por ejemplo, pues quitar alguno de los ligandos orgánicos para favorecer una red de canales y porque por ahí difunda alguna sustancia, puedo pegarle a ciertas posiciones atómicas otra molécula orgánica para favorecer tal o cual propiedad. Y, por último, las dos propiedades que yo creo que han hecho famosos, al menos en nuestro campo, a estos materiales, que son su alta porosidad, que llega hasta tener varios nanómetros de tamaño, que eso a la escala en la que estamos trabajando es mucho. De hecho, empiezan a sustituir a los materiales porosos clásicos en algunas áreas, como las zeolitas y los carbones activados, y por supuesto el gran área superficial, la superficie que generan esos poros dentro de la estructura, que son superficies de récord. Y os voy a convencer con un ejemplo con campos de fútbol, que es la medida estándar en divulgación. Todo se entiende mejor con campos de fútbol en este país. Aquí os presento al NU 110. Este es un MOF que se obtuvo en el año 2012 en la Universidad de Northwestern y tiene un área superficial de 7.140 metros cuadrados gramo. Esto quiere decir que un gramo de este material, os pongo ahí una foto para que veáis cómo se obtienen, se suelen obtener, en la mayoría de ocasiones, en forma de polvo policristalino. Pues un gramo de este material tiene un área equivalente al campo de fútbol de San Mamés. No es exactamente el de San Mamés, pero no quería poner una foto del Bernabéu, así que... Bueno, ¿me entendéis? Es el área equivalente a un campo de fútbol. Esta propiedad es la que nos presenta estos materiales como posibles candidatos para almacenar de forma eficiente gases. Os presento otro ejemplo, el del MOF 177, que el profesor Yagi, que se considera el padre de los MOF, hizo el cálculo cuando lo publicó y comentó que si llenásemos una botella con este material, tendría la capacidad de almacenamiento equivalente a 9 botellas vacías del mismo volumen. Imaginaos las posibilidades que ofrece esto. Por esto mismo se les considera a estos materiales también principales candidatos para almacenar hidrógeno dentro de ellos. Ya sabéis que el hidrógeno, si lo almacenamos a presión, no es precisamente el gas más estable, y estos materiales sí ofrecen esa posibilidad, almacenarlos de forma estable. Por todo ello, estos materiales se empiezan a utilizar en un montón de aplicaciones, en electrónica, en catálisis, en biomedicina, como absorbentes, pero realmente esta diapositiva no hace justicia a todas las aplicaciones en las que empiezan a utilizarse. ¿Pero cómo se obtienen en la realidad estos materiales? Bueno, en nuestro grupo de investigación, como trabajamos, es primero diseñándolos. Cogemos las dos partes, inorgánica y orgánica, las seleccionamos con cabeza. Utilizamos nosotros, de hecho, metales de la primera serie de transición, hierro, cobalto, níquel, cobre, zinc. Y la parte orgánica utilizamos porfirinas. ¿Qué es esto? ¿Qué son las porfirinas? Son biomoléculas que están presentes en la naturaleza y que desarrollan funciones muy importantes. De hecho, os voy a dar dos ejemplos que puede que os suenen. En la hemoglobina, en la sangre, la responsable del transporte de oxígeno,
es la encargada de este transporte de este oxígeno es la protoporfirina 9, uno de estos complejos. Y en la clorofila, la responsable de interaccionar con los fotones para hacer posible la fotosíntesis es otra porfirina de magnesio. Así que lo que queremos intentar es trasladar estas funciones tan fantásticas que realizan estas moléculas orgánicas en la naturaleza al laboratorio. Juntamos las dos piecitas de Lego y obtenemos estructuras pues de diferente dimensionalidad, abiertas, porosas, en capas, unidades discretas como estos bolones que tienen una cavidad accesible. ¿Y cómo lo hacemos? Con la magia de la química. Vamos al laboratorio y utilizamos lo que conocemos como síntesis hidrotermal. Juntamos nuestros componentes, con los que he dicho antes, los disolvemos bien y los introducimos en un recipiente a una determinada presión y temperaturas durante un tiempo determinado. En el mejor de los casos obtendremos cristales de buena calidad. Y digo en el mejor de los casos porque comprenderéis que este es un proceso que lleva más que una tarde. Pueden pasar decenas o incluso cientos de síntesis hasta encontrar el material adecuado. Recordad que estos son nuevos materiales, no conocemos nada de ellos. Y en ese mejor de los casos cogemos uno de estos materiales y aplicamos la cristalografía. Es decir, llevamos uno de estos cristales a un equipo que le hace incidir rayos X sobre el cristal y ese haz sale difractado para impactar en una placa fotográfica, obteniendo un patrón de ese fenómeno de difracción. Es decir, le hacemos radiografías a los cristales. Esas radiografías, esas imágenes que obtenemos, las podemos tratar con un software informático y en relativamente poco tiempo, comparado con hace unos años, podemos obtener un modelo estructural de nuestro material. Es decir, podemos saber cómo están los átomos, las moléculas de nuestro material organizados en el espacio. Y esto es importantísimo porque es el punto de partida para conocer nuestro material. Antes de esto no conocemos cómo es nuestro material. Y las propiedades que tenga van a estar estrechamente relacionadas con esto. ¿Qué es lo siguiente? Pues conocer nuestro material, caracterizarlo, torturarlo. Lo sometemos a diferentes técnicas y pues, a saber una caracterización térmica exhaustiva para saber hasta cuánto es estable, caracterizar sus propiedades magnéticas, mecánicas, eléctricas, lo miramos con microscopía electrónica. Lo que queremos es tener muy bien atado cómo se comporta nuestro material en diferentes condiciones para llevarlo a la aplicación. Aplicación que en nuestro grupo pues, desarrollamos estas tres que las que os voy a hablar, que me parecen muy interesantes. La primera de ellas es el sensado, es decir, utilizar estos materiales como sensores. Aquí os presento un material que curiosamente no, fue con mucho trabajo, aparte por curiosidad. Lo patentamos en nuestro grupo de investigación en el año 2012 y es un MOF de níquel que es capaz de cambiar su estructura en presencia de distintos alcoholes. Es decir, cambia de estructura y por lo tanto de color, y con esos cambios de color podemos identificar en presencia de qué alcohol está. Si lo introducimos en metanol, cambia a color negro. Si lo introducimos en etanol, a color blanco. Y si lo introducimos en agua, cambia a color azul. Y además estos cambios son reversibles, es decir, podemos identificar en presencia de qué medio está. Otra aplicación, y probablemente la aplicación estrella de estos materiales, es la de absorbentes. Estos materiales, por las propiedades que os decía, de porosidad, de área superficial, lo podemos utilizar para absorber sustancias y retenerlas. Como es el caso, por ejemplo, de eliminación de contaminantes en el agua, para purificar aguas no tratadas. Estos resultados precisamente son de mi tesis doctoral y el caso que os digo lo veis aquí representado. Tenéis dos botecitos, el de la derecha, el de la izquierda, el A, es un agua contaminada, un volumen de agua que está contaminada con un colorante que se utiliza de forma extendida en industria textil, es el azul de metileno. El B es el mismo bote, pasados 20 minutos, tras introducir nuestro material absorbente y que ha reducido en apenas 20 minutos 100 veces la concentración de ese contaminante. Es decir, obtendríamos un absorbente relativamente eficiente. La otra aplicación a la que nos dedicamos es la de absorber gases y contaminantes. Entenderéis la implicación que tienen esta aplicación, este uso, sobre todo a la hora de mitigar, de absorber gases de efecto invernadero, almacenar, separar gases para luego reaprovechar algunos. Es decir, estos materiales nos van a dar la posibilidad de afrontar, desde sobre todo la perspectiva industrial, pues que no haya tantas emisiones a la atmósfera, que podamos absorber y reaprovechar gases. Y por último, una aplicación en la que vamos a empezar a trabajar, si todo va bien y cae el dinero que nos merecemos, que es la de drug delivery. La de drug delivery en inglés consiste en la liberación controlada y localizada de fármacos. Aparece como alternativa a terapias tradicionales que se utilizan, por ejemplo, en el tratamiento contra el cáncer. La más extendida quizás sea la quimioterapia, que sabéis que ataca no solo a las células sanas, también a las células enfermas, también a las sanas, y genera estos síntomas tan agresivos en el paciente. La alternativa que se propone con estos materiales es la de
sintetizar estos materiales a pequeña escala, en la nanoescala, es decir, hacer nanocristales y aprovechar su porosidad para introducir los fármacos antitumorales determinados y llevarlos de forma controlada y localizada al tumor, exactamente al tumor. Es decir, que podemos funcionalizar su superficie, introducir algunas moléculas para que vayan al target de forma muy controlada y una vez dentro de la célula enferma, mediante estímulos externos, pues, un campo magnético o un aumento de temperatura localizado, que este nanomorf pueda liberar la sustancia, la carga que lleva dentro, el fármaco, y pueda atacar únicamente a la célula enferma. Esta técnica, por supuesto, todavía no está extendida en hospitales, pero sí que hay un gran volumen de estudios in vivo e in vitro. Espero haberos convencido de que estos materiales van a tener su hueco en el futuro y que darán que hablar, ya lo están haciendo, de hecho. Y sí que es verdad que estamos en una etapa, ya llevan un par de décadas estos materiales en el panorama y ahora estamos en una etapa más de ingeniería de estos materiales, de intentar obtenerlos a gran escala, procesarlos, para poder introducirlos ya en aplicaciones industriales y en nuestra vida cotidiana. Y me gustaría acabar dando las gracias a la gente que ha hecho posible que os presente yo esto. Es decir, gente que hace el día a día esta investigación y que me ha enseñado, me sigue enseñando y me enseñará seguro en el futuro. Y a vosotros por escucharme. Muchas gracias.